la sesión. Cuenta, señor secretario. Señor presidente, no hay cuenta. Nos encontramos citados para el día de hoy para la siguiente tabla: el proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso 1930, adoptado por la conferencia. Ahora, señor Alaman. Sí, sí, presidente, si usted le parece. Sí, por favor, gracias por acompañarnos. Señor presidente, antes de que tome la palabra el señor canciller, solamente quiero darle mi excusa a usted y al resto de la comisión porque voy a tener que ausentar temporalmente en la comisión. Espero estar de vuelta a la hora de proceder a la votación. Conozco el proyecto, de qué se trata, pero tenía un compromiso que tengo que atender en este minuto. Entonces, si me excusa, y estaré de vuelta nuevamente, ojalá en tiempo para poder votar. Confiamos que sí, que la vaya mejor que lo que está pasando en la cierta otra parte de Eurasia. Sí, no, bueno, vaya en paz. Lo mío de otra naturaleza, ciertamente. Ya. Bueno, muchas gracias. Cuida a los armenios. Sí, señor. Señor presidente. Presidente, sí, muchas gracias, estimado presidente, miembros de la comisión, señor Villamil, representante, no es así, de la OIT. Estamos, presidente, junto al subsecretario del Trabajo y al jefe jurídico de la Cancillería, Franco de Vilén, que fue la persona que, en representación de la Cancillería, siguió toda la tramitación de este proyecto en la Cámara de Diputados. Y la verdad, presidente, es que yo he querido, como siempre, participar en la comisión para relevar la importancia que la Cancillería y en general el gobierno le atribuyen a este proyecto. Simplemente voy a hacer una síntesis muy breve. Lamentablemente tengo que cerca de la 1 ausentarme porque tengo una conversación con autoridades del gobierno boliviano por el tema migratorio. Pero el señor de Vilén está a su disposición, presidente, para absorber cualquier duda que corresponda. Entonces, como le digo, agradecer la invitación, decir que este es un convenio, un tratado que, en definitiva, el gobierno le atribuye extraordinaria importancia. Y simplemente, para hacer un rápido recorrido, decir que Chile firmó y ratificó el convenio 29 del año 1930, donde las partes se obligaban a suprimir, y esta expresión, vista a la distancia, parece como anómala, ¿no? Se obligaban a suprimir, y la expresión textual es lo más pronto posible, el trabajo forzoso y legítimo. Esto es lo que decía este acuerdo en el año 1930. Sin embargo, presidente, el valor que tiene este instrumento es que de alguna manera definió el trabajo forzoso en términos que de alguna manera se mantienen vigentes hasta hoy día. Y señaló que el trabajo forzoso era el trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. De alguna manera, esta definición subsiste hasta hoy. Con posterioridad, presidente, al año 1930, yo diría que hubo 3 instrumentos generales, por así decirlo, que de alguna manera penalizaban, ¿no es así?, el trabajo forzoso a partir de la forma en que se establece la libertad de trabajo. Y esos 3 documentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, en que señala que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo. Esto lo hace en el artículo 23. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, conocido como el Pacto de San José, que dice que nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso o obligatorio, estableciéndose, eso sí, que ello podía ocurrir también, circunstancias de la época, cuando este fuera impuesto por sentencia judicial, servicio militar o casos de emergencia nacional. También este concepto se insertó, se inscribió en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también es del mismo año. Con posterioridad, uno podría notar en esta rápida trayectoria la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
del año 1979, que aquí específicamente se señalaba, ¿no es así?, que había una obligación de suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución. Y uno también podría señalar la Convención Internacional del año 90 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios. Entonces, presidente, la verdad es que la prohibición del trabajo forzoso es una obligación universalmente reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos. Chile ha ratificado todos los tratados que se mencionaron antes y se encuentra de alguna manera ya obligado por esta disposición. Ahora, tal como digo, están aquí precisamente la trayectoria, el convenio del año 1930, más adelante hay un convenio que es el 105, que es específico sobre la abolición del trabajo forzoso del año 1957. Ya entonces, presidente, no quedaba esta idea de que había que suprimirlo lo más pronto posible, sino que ya el año 57 se establecía que las partes se obligaron a suprimir y no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligación. Y finalmente, presidente, tenemos el protocolo del año 2014, que ya apunta a una supresión en forma efectiva y sostenida del trabajo forzoso y establece medidas que deben adoptarse para prevenirlo, para eliminarlo y para dar reparación a las víctimas que hayan sido objeto del mismo. En consecuencia, presidente, simplemente hacer ver que el gobierno y la Cancillería ven con muy buenos ojos que en definitiva la comisión que usted preside pueda en definitiva apoyar el convenio y finalmente, no es así, el protocolo, y que ojalá podamos tenerlo como plenamente aceptado y ratificado lo antes posible. Muchas gracias, estimado presidente. Muchísimas gracias, ministro Alaman, por su presentación. Me pareció muy completa respecto a la trayectoria que ha habido en el derecho internacional y los instrumentos en torno a este concepto. Quiero ofrecer la palabra a don Humberto Yasmil, agradecerle mucho que nos esté acompañando desde la OIT, especialista en normas. Le ofrezco la palabra a don Humberto. Muchas gracias, señor presidente. Y antes de empezar, por elemental cortesía, le rogaría que me dijera cuántos minutos tengo para respetarlo rigurosamente. Con toda confianza, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, permítame presentarle y en su nombre a los demás miembros de la comisión, a toda la Cámara de Senadores y Senadoras, el saludo del director de la oficina de la OIT para los países del Cono Sur de América Latina, cuya representación estoy ejerciendo en este momento desde mi puesto de especialista de normas. Permítame saludar al señor ministro de Relaciones Exteriores, agradecerle infinitamente su participación, y al jefe jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, desde luego al subsecretario de Trabajo, Fernando Arap, a Francisco del Río, a quien tengo algún tiempo sin ver y que espero que esté sobrellevando de la mejor manera estos tiempos difíciles junto a su familia, y desde luego a usted, señor presidente, agradecerle infinitamente esta invitación que nos han hecho y que desde luego nos honra. Permítame empezar con dos reconocimientos que no puedo dejar de mencionar. En primer lugar, esta iniciativa de sumisión del protocolo del Convenio 29, que para nosotros es particularmente significativa, señor presidente, porque, como ya el canciller ha dicho, se trata de una norma complementaria de un convenio que Chile ratificó en su día, en 1933, pero que es uno de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando el señor presidente remite el mensaje del 30 de julio del 2020, enviando el protocolo a la consideración del Congreso de la República, desde luego, eso no puede suscitar de nuestra parte sino el reconocimiento, y así lo quiero hacer explícito. Pero al mismo tiempo reconocer al Senado y a esta comisión, que desde luego entendemos le ha dado a esto una prioridad que no podemos dejar de destacar.
por la razón que indiqué, señor presidente. Se trata de un convenio adicional, un protocolo que complementa un viejo convenio, pero que en parte quedaría en vigor, por lo que ya el canciller ha mencionado. Y desde luego espero no ser repetitivo, porque algunas cosas que voy a decir ya él las dijo seguramente mejor que yo, que completaría el convenio 29, pero que en el caso concreto derogaría normas del convenio, de aquel viejo convenio de 1930, que ya no tienen por qué mantener vigencia, como la conferencia del año 2014 reconoció. Esas dos circunstancias quería mencionarlas. Y en tercer lugar, antes de entrar en materia, decir que el protocolo del convenio 29, desde luego, está vinculado con los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo 8, párrafo 2, está vigente a partir de 2016, estableció el objetivo de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Reiterar que se trata de una norma complementaria y normalmente de actualización de un convenio. Este fue el caso. Y por lo tanto está abierta a la ratificación, como lo estuvo en 1933 el convenio 29. Esta es la razón de lo que en este momento la comisión que usted preside, señor presidente, está considerando y que yo comencé por reiterar. Efectivamente, ha habido una evolución histórica de los instrumentos internacionales sobre el trabajo forzoso. Me voy a referir solamente a los que tienen que ver con la OIT, que ya el señor canciller mencionó. El convenio sobre la esclavitud, antes de los convenios de la OIT, fue un convenio de 1926, un convenio que se daba bajo la vida de la Liga de las Naciones en aquel momento. 4 años después, 1930, la OIT adopta su primer convenio internacional sobre el trabajo forzoso. Este convenio después, en 1998, en virtud de la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, terminó siendo uno de los convenios fundamentales de esta organización. Y el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, el 105, al cual el canciller Alamán ya se refirió. Muchísima precisión técnica, porque la razón de la ratificación de la adopción de ese convenio 105, entre otras cosas, fue terminar con aquella progresividad que admitía el convenio 29 y que ya a estas alturas ya no es definitivamente admisible. El convenio sobre la esclavitud, que fue el primer convenio, primer tratado internacional bajo la vida de la Liga de las Naciones, que se ocupaba de lo que hoy día sería para todos un derecho humano fundamental, dejaba claro en su preámbulo cuál era la concepción que en ese momento se tenía, señor presidente, sobre el trabajo forzoso y su represión. Los signatarios del Acta General de la Conferencia de Bruselas del año 1889-1890 se declararon, dice el preámbulo de aquel viejo convenio del año sobre la esclavitud de 1926, se declararon animados por igual de la intención firme de poner término a la trata de esclavos en África. Esa era la concepción sobre el trabajo forzoso en ese momento. Lejos estábamos todavía de que culminada la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento de las Naciones Unidas en 1945, estamos celebrando los 75 años de la ONU, el organismo multilateral impulsara la política de descolonización. En esa circunstancia y 4 años después, la Organización Internacional del Trabajo adopta el convenio 29, que en su artículo primero venía a decir, ya lo dijo el señor canciller, que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos de propiedad o de alguno de ellos. Y artículo 5, será necesario establecer la obligación de las partes de tomar medidas pertinentes para evitar que el trabajo forzoso obligatorio lleve consigo condiciones análogas a la esclavitud. Como ustedes ven, esta terminología después se va a recuperar, como lo voy a mencionar llegado el momento. Se adopta el convenio 29 en 1930 y en efecto Chile lo ratifica en 1933. Ese convenio fue el primer instrumento que la OIT le dedicara al trabajo forzoso y desde 1998, permítanme insistir en ello, es uno de nuestros 8 convenios fundamentales. Pero permítanme un paseo rasante de lo que ese convenio dice. Ese convenio es derecho interno chileno. Ese convenio viene a decir
que en conformidad con ese instrumento, el Estado chileno se obligó a suprimir lo más pronto posible, aquí hay una progresividad que después ya no se aceptó más, el empleo del trabajo forzoso obligatorio en todas sus formas. Pero, y esto es fundamental para entender la razón de ser de la adopción del protocolo, el artículo 2 de ese convenio 29 de 1930 trajo una definición sobre el trabajo forzoso, que a la letra dice: la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Esto es crucial, señor presidente, porque esta definición, si se ratificase el protocolo, quedaría en vigor, por lo que voy a explicar después. Como se nota, desde un instrumento como el Convenio 29, lo que caracterizaba el trabajo forzoso es que se prestase sin consentimiento ni voluntariedad. Esos dos términos mantienen pleno vigor, incluso después del protocolo de 2014. Pero efectivamente, el Convenio 29 refería y admitía un periodo de transitoriedad, durante el cual el trabajo forzoso obligatorio se podía admitir, decía el viejo Convenio 29, en condiciones específicas. No voy a entrar en detalle, pero en la nota técnica que voy a remitir, señor presidente, esto está delineado y detallado con toda precisión, los artículos donde eso se mencionaba. Pero incluso tiempo después, mucho tiempo después, cuando se ratifica, cuando se adopta el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil en 1999, el convenio 182, que por supuesto Chile ratificó en su día, ese convenio reconoce e incluye la noción de formas análogas a la esclavitud, incluso establece un listado, un elenco de prácticas análogas a la esclavitud, pero por supuesto referida a el trabajo infantil. Lo reitero aquí porque el convenio 182 es un convenio también fundamental, es un convenio vinculado con el convenio 29 porque trata y reconoce las formas análogas a la esclavitud y porque al igual que el convenio 29 es un convenio que Chile ya ratificó en su momento. Efectivamente, en 1957 la OIT adopta el convenio 105 que Chile ratificó en 1999, que es otro convenio fundamental, que fue un instrumento que desde el ámbito de su regulación vino a suprimir aquella transitoriedad que por supuesto ya no era admisible, ratificando que el trabajo forzoso debía ser abolido inmediatamente. ¿Qué pasó entre el convenio 29 y el convenio 105? Y solamente me refiero a ese elenco de tiempo entre el convenio 29 y el convenio 105, que se adoptó la Carta de las Naciones Unidas en 1945, que ahora cumple 75 años, establecía el estímulo y reconocimiento de todos los derechos y libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión, etc. Y, ya lo decía el señor canciller, la Declaración de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 4 vino a decir que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. De suerte tal que 27 años después de la adopción del convenio 29, la OIT adopta el convenio 105, cuyo preámbulo menciona estos dos instrumentos en su texto, tanto la Carta de la ONU como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué se adoptó ese instrumento 105, señor presidente? Porque efectivamente, además, era necesario indicar, la OIT entendió, y cuando digo la OIT digo sus mandantes, que era necesario poner en valor que el trabajo forzoso se había difundido como medio de coerción política, pero asimismo con fines económicos, incluso como una medida retaliativa por el ejercicio del derecho de huelga. Ese convenio se dirigió a la supresión de todas esas prácticas, pero con la novedad de que exigió su abolición inmediata. El convenio 105 tiene a la fecha 175 ratificaciones y Chile lo hizo en 1999. Muy bien, pero el estudio general de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ustedes saben mejor que yo que la Comisión de Expertos es el ente sobre cuyos hombros descansa el control de aplicación que esta organización hace de todas las normas internacionales del trabajo que se hayan ratificado.
En el año 2012 le dedicó un estudio general la Comisión de Expertos a todos los convenios fundamentales, por tanto también al convenio 29. Ese estudio general, señor presidente, lo resumo brevísimamente, aunque en la nota técnica lo verá más extendido, vino a decir lo siguiente: se observan en varios países secuelas de la esclavitud y de otras prácticas similares a la esclavitud, algunas vinculadas con secuestros en el contexto de conflictos armados en diversas partes del mundo. El trabajo forzoso se asocia muy frecuentemente a la pobreza y a la discriminación, y particularmente si se impone en la economía privada y aún más a menudo en la economía informal. Hay casos de personas que se encuentran atrapadas en situaciones sin salida a causa de diversas formas de servidumbre por deudas y trata de personas para su explotación sexual y laboral. Estas nuevas formas de esclavitud, no me detengo más, fueron recogidas por el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, que reconoce que a los efectos del presente convenio, las peores formas de trabajo infantil abarca también todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. De suerte tal, y quiero reiterarlo, esta noción de formas análogas o prácticas similares a la esclavitud tiene ya, como se evidencia, una tradición antigua en el sistema normativo de la OIT. Pero ¿por qué adoptar un protocolo al convenio 29, señor presidente? ¿De dónde surgió la idea de que era necesario completar aquel convenio fundamental con estas normas del protocolo de hace apenas 6 años? Efectivamente, porque una reunión de expertos de la OIT convocada en el año 2013, pero sobre todo el informe que la oficina le presentó a la conferencia del año 2014, donde se adoptó el instrumento, vino a establecer conclusiones y a reconocer lagunas detectadas que hacía necesario y justificable proponer, como en efecto se hizo, adoptar el instrumento que terminó siendo el protocolo 2014 del convenio 29. Ese documento con el cual la oficina justificó la presentación del instrumento que finalmente se ratificó, se detuvo en 5 aspectos que simplemente menciono al paso: el contexto jurídico y de política internacional, el marco institucional y políticas nacionales, la prevención, la protección y la indemnización y el acceso a la justicia. Esto es muy importante. En cuanto al contexto jurídico y de políticas internacional, permítame apenas decir que la definición de trabajo forzoso del convenio 29 sigue siendo apropiada. Por eso, de ratificarse el protocolo, esa definición quedaría todavía en pie, sin perjuicio de que la aplicación de aquel instrumento, que cuenta, como se dijo, con un número de ratificaciones muy relevantes, entre ellas la de Chile, dejaba ver ya lagunas que era necesario colmar. Eso fue la razón por la cual se adoptó este instrumento nuevo. El derecho internacional prohíbe el trabajo forzoso y las prácticas conexas, y la definición de trabajo forzoso que figura en el convenio 29 sigue siendo en la actualidad totalmente pertinente, decía el informe, el estudio que la Comisión de Expertos presentó a la conferencia para pretender, como se hizo, la adopción del instrumento. En la reunión de expertos de un año antes, en la OIT, que sirvió para la presentación de este documento a la conferencia, se habían identificado lagunas graves en materia de la aplicación que se dan en la práctica. Por lo tanto, un nuevo instrumento, decían los expertos en ese momento, podría incluir normas y orientaciones específicas sobre la mejora de la coordinación internacional, la cooperación, la asistencia técnica para la erradicación efectiva del trabajo forzoso. En relación al marco institucional, el protocolo viene a justificar un nuevo instrumento que apuntala a la coherencia y coordinación de las políticas públicas nacionales contra el trabajo forzoso y las prácticas conexas. Eso se hizo así porque estimó la oficina que en la mayoría de países estas iniciativas se centraban específicamente en la trata de personas, de modo tal que otras cuestiones relacionadas con el trabajo forzoso se abordaban por separado o sencillamente no se abordaban en lo absoluto. En muy pocos países los interlocutores sociales participaban en los organismos de coordinación o en la realización de actividades concretas. Y este comentario, señor presidente, usted lo comprenderá porque quien le habla es un funcionario de la única agencia del Sistema de Naciones Unidas que tiene una integración tripartita y que por tanto tiene al diálogo social como un eje transversal. Decía ese documento, ese informe a la conferencia, que un nuevo instrumento o instrumentos internacionales debería, como en efecto lo hizo, subrayar la importancia de la coherencia y coordinación de esas políticas nacionales. En relación a la prevención,
Se debería ofrecer a los Estados miembros y a los interlocutores sociales apoyo para una estrategia integral de prevención contra el trabajo forzoso, de manera tal que los interlocutores sociales puedan plantear medidas para una política pública y una estrategia integral de prevención contra el trabajo forzoso. En relación a la protección, y ya voy terminando, el eje del protocolo no podía ser otro que el eje de la protección de las víctimas. Y por tanto, ese documento que justificaba la adopción del protocolo que finalmente se acordó, el objetivo de la protección es sacar a las víctimas de una situación de explotación, permitirles recuperarse de los efectos materiales y psicológicos del sometimiento al trabajo forzoso, prevenir nuevos riesgos de victimización y alentar su cooperación con las autoridades. Las medidas adecuadas de seguridad y privacidad para las víctimas resultan cruciales para alentarlas a participar en procedimientos legales contra sus explotadores y, por consiguiente, para aumentar el número de juicios efectivos. Se requiere, decía la oficina en ese momento, una aplicación más coherente del enfoque basado en los derechos humanos y centrado en las víctimas. Por lo tanto, era necesario asegurar el derecho de todas las víctimas a la protección y a la asistencia. Y por ello, un nuevo instrumento podría reforzar la protección de esas víctimas del trabajo forzoso mediante normas y orientaciones referidas en concreto a esa cuestión. Por fin, y acaso lo más importante, la indemnización y acceso a la justicia, porque la OIT entendió en ese momento, señor presidente, cuando presentó el instrumento a la adopción por la conferencia del año 2014, que por sí solo la existencia de mecanismos judiciales o de otra índole, aunque necesaria, no basta para garantizar que en la práctica las víctimas reciban reparaciones apropiadas. Las nuevas normas podrían contener medidas para garantizar a todas las víctimas del trabajo forzoso el acceso a la justicia y a mecanismos de indemnización apropiadas. Pero, ¿por qué se decidió adoptar un protocolo complementario y no así revisar el convenio 29? Se ha podido haber hecho, pero ¿de dónde salió la idea de ayornar, si me permite el término, el convenio 29 con normas complementarias y no revisar el convenio 29, que por demás es un convenio ya de sus años, un convenio antiguo? Eso surgió, señor presidente, porque en el 2014 la reunión de expertos concluyó de la siguiente manera. La reunión de expertos llega a la conclusión de que las lagunas en la aplicación del convenio deberían abordarse a través de la actividad normativa sobre el trabajo forzoso. Examinó distintas opciones para plasmar esta actividad normativa en un protocolo, incluso en una recomendación. Esto se desechó, lo que se adoptó fue un protocolo, pero no hubo consenso a este respecto. La opción de elaborar un nuevo convenio no fue retenida por los expertos. Esa es la razón y la historia por la cual finalmente se adoptó en el 2014 el protocolo del convenio 29. Una última mención. ¿Qué agrega y qué actualiza el protocolo respecto del convenio 29? ¿Por qué, al momento de preguntar qué de novedad trae el protocolo respecto al viejo convenio 29? En primer lugar, decir que en su artículo 25, y este artículo quedaría en vigor si se ratificase el protocolo, no es una norma transitoria, por lo tanto mantendría plena vigencia en el caso de que ustedes decidiesen pasar en la ratificación del protocolo. Dice el convenio 29 que el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso o obligatorio será objeto de sanciones penales y de todo miembro que ratifique el presente convenio tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas son realmente eficaces y que se aplican estrictamente. Desde luego esto tiene reflejo en la legislación penal chilena, porque el Código Penal, en su artículo 411.4, tipificó el delito de la trata de personas. Desde luego, y ya voy terminando, el protocolo deja claro, señor presidente, en su preámbulo, que el escenario donde debe adelantarse la lucha contra el trabajo forzoso cambió radicalmente respecto del contexto que se tuvo en 1929. Por lo tanto, el protocolo lo que vino fue actualizar y ampliar el ámbito sustantivo del convenio 29 al considerar de particular manera las medidas preventivas del trabajo forzoso, la protección y sobre todo la reparación de las víctimas. Una última información. El contenido del protocolo es un contenido muy sencillo, yo creo que muy técnico.
En su artículo 1 reafirma la definición del trabajo forzoso. En su artículo 2 contempla medidas de prevención específicas como educación e información. El artículo 3 y 4 habla de la identificación, protección y apoyo a la recuperación de las víctimas, incluyendo el acceso a las acciones judiciales. El artículo 5 trata de la cooperación internacional y el artículo 6 a los modos como se podría aplicar el protocolo en el caso de que el Estado chileno decidiera su ratificación. Yo le pido excusas porque seguramente me he excedido, pero quería en este sentido simplemente intentar corresponder con la mayor cúmulo de información, ojalá lo más sistemática posible que haya estado dentro de mis posibilidades modestas, la significación de este instrumento. Se trata de una norma complementaria de un convenio fundamental y por tanto es muy significativo decir que en el caso de que el Senado, el Congreso chileno decidiera su ratificación, Chile sería el tercer país latinoamericano que ratificaría el convenio, el protocolo 2014 del convenio 29. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación muy detallada, don Humberto. Quiero por último ofrecer la palabra al subsecretario, entendiendo de que lo someto a consulta, habría voluntad de poder votar este convenio en el mismo día de hoy. Presidente, si me permite, tiene urgencia calificada de suma. Sí. Sí, presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes a usted. Saludar a todos los senadores que nos acompañan. Saludar también al jefe jurídico de la Cancillería, obviamente de manera muy especial a don Humberto Villasmil, agradecerle la exposición magistral que nos tiene acostumbrados siempre don Humberto en estos temas, así que yo voy a intentar ser muy breve, presidente, porque creo que ya la mayoría está dicho. Si me permite, voy a proyectar una presentación muy cortita, más bien a modo referencial sobre la materia. Ahí se está viendo. A ver. Ahí, ¿están bien? ¿Se ve o no? Sí. Ya. Presidente, respecto al protocolo 29 relativo al convenio sobre trabajo forzoso del año 1930, básicamente, en primer lugar, mencionar, presidente, que como ya se indicó por parte del ministro Alaman, la evolución de la erradicación del trabajo forzoso tiene una larga historia en lo que es la OIT. El convenio 29 sobre el trabajo forzoso del año 1930 fue ratificado por Chile en su momento y perseguía eliminar el trabajo forzoso, abro comillas, decía, lo antes posible. El convenio 105 sobre abolición del trabajo forzoso del año 1957, también ratificado por Chile, perseguía suprimirlo, abro comillas, en forma inmediata. Finalmente tenemos que es el protocolo 29, que tiene por objeto actualizar el convenio 29 a las nuevas formas de esclavitud moderna. En términos generales, presidente, como ya se señaló, este protocolo 29 mantiene la definición de trabajo forzoso contenida en el artículo 2 del convenio 29, a la que, por cierto, Chile ya se encontraba obligado desde el año 1933 al ratificar dicho convenio. Este protocolo 29 además agrega a esa definición el deber de suprimir el trabajo forzoso, que debe incluir la adopción de medidas para, abro comillas, luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio. Dicho lo anterior, presidente, el trabajo forzoso en el ámbito nacional, si bien Chile ya ratificó el convenio 29, el trabajo forzoso como tal no está regulado expresamente en nuestro derecho interno. Sin embargo, la prohibición legal de estas prácticas se pueden desprender de distintos cuerpos normativos, así como jurisprudenciales que existen en nuestro país. En primer lugar, presidente, y como se puede ver en la presentación, del artículo 19, número 16, el cual, como ustedes muy bien saben, reconoce el derecho fundamental a la libre elección del trabajo. La libre elección del trabajo implica la libertad para elegir y para contratar libremente bajo una compensación justa, pero también implica un derecho a la renuncia y a la libertad de cambiar de trabajo por parte de los trabajadores. Como se desprende del concepto mismo de trabajo forzoso, este constituye a todas luces una violación o al menos una grave limitación al goce de estas prerrogativas. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, la prohibición del trabajo forzoso estaría garantizada en nuestra legislación.
Lo mismo ocurre, presidente, si uno analiza el Código Penal, el artículo 411 quater, incorporado mediante la ley 20.507 del año 2011, que sanciona la trata de personas con fines de trabajo forzoso. A este respecto, presidente, también a modo muy referencial, existe una mesa intersectorial sobre trata de personas que fue creada el año 2000, ahí dice 2011 la presentación, pero si no me equivoco fue el año 2008. Se creó esta mesa que es liderada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y está encargada de coordinar el Plan Nacional contra la Trata de Personas y aborda, entre otras materias, también la erradicación del trabajo infantil, que como usted muy bien lo sabe, presidente, y los senadores también lo conocen. Hace algunos días atrás fue aprobado por el Honorable Congreso Nacional un proyecto que mejora la normativa nacional en la materia. Y finalmente, presidente, también tenemos jurisprudencia al respecto. Por ejemplo, un juicio de tutela de derechos fundamentales de Juzgado de Letras, Garantías y Familia Peralillo, a propósito de un caso que fue bien mediático el año 2011 sobre inmigrantes paraguayos que habrían sido ingresados de manera irregular al país, materia en la cual el tribunal declaró la vulneración de derechos fundamentales de los demandantes, aplicando para ello la legislación de la época. Esto ya lo dijo el ministro Alamán, por lo tanto no voy a entrar en mucho detalle, pero los estados parte al protocolo 29 deben adoptar medidas eficaces de prevención, protección y reparación. Hay medidas de prevención que están señaladas en el articulado que ahí se menciona. Para ir avanzando, presidente, además, nuestro país asumió el año 2018 el producto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de los denominados ODS. Chile fue invitado por la Organización Internacional del Trabajo a ser país pionero en materia de eliminación del trabajo forzoso, de la trata de personas y de la erradicación del trabajo infantil. Fuimos invitados a fines del año 2018 y ese es un compromiso que nuestro país asumió, lo cual yo siempre he señalado, además de un reconocimiento a nuestro país por lo que se viene realizando en esta materia, significa un tremendo desafío que evidentemente estamos cumpliendo por una parte a partir de la aprobación del proyecto que erradica el trabajo infantil y mejora la normativa de trabajo adolescente que fue aprobado la semana pasada por el Congreso. Ya a esto podemos sumar obviamente también, ojalá, la eventual aprobación de este protocolo 29 que va en este mismo sentido. Además, presidente, en marzo del año pasado, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto al Ministerio del Trabajo, suscribimos la hoja de ruta 2019-2021, con el fin de establecer un plan de acción común que permita avanzar el cumplimiento del objetivo establecido. Esta hoja de ruta y esta mesa de trabajo está siendo también liderada y participa muy activamente tanto la OIT como la Organización de Naciones Unidas, presidente. Y solo para terminar, me parece que queda una última lámina, o esta creo que era la última. Esta era la última, presidente. Así que, presidente, básicamente volver a repetir los conceptos. Déjeme salir de la presentación. Ahí. ¿Puedes cortarlo ya? Arriba. Dejar de compartir. No, abajo. Presidente, solo agradecer obviamente la instancia. Ahí sí. Agradecer la instancia y obviamente el compromiso del Ministerio del Trabajo con esta materia, como lo ha señalado también previamente el ministro Alamán, y ojalá tener una aprobación por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de este protocolo 29, que creo que es tan importante para seguir reafirmando el compromiso de Chile en esta materia. Más aún, presidente, desde que somos invitados y somos país pionero en materia de trabajo, eliminación del trabajo forzoso y erradicación del trabajo infantil, y más aún, presidente, que como usted muy bien sabe, Chile este año, que es el año del centenario de la OIT, además somos parte del Consejo de Administración, cosa que no lo éramos hace mucho tiempo, y creo que también es una buena señal que como parte del Consejo de Administración Chile ratifique estos compromisos internacionales. Muchísimas gracias, subsecretario. Muchas gracias a la Cancillería, por cierto, a la OIT en la persona de don Humberto, al Ministerio del Trabajo en la persona del subsecretario, por la presentación acabada de algo que es fundamental. Chile ha jugado un papel en esto, tiene la posibilidad de hacer carne este protocolo, diría más aún cuando va muy asociado con un concepto que se estableció años atrás, como es el concepto de trabajo decente,
que es la contraparte de este esfuerzo por abolir todas formas de trabajo forzoso con sus respectivos mecanismos de sanción y procedimiento indemnizatorio. Quiero en ese sentido valorar el esfuerzo que hizo nuestro compatriota Juan Somavía en la OIT cuando se promovía dicho concepto. Creo que fue muy, muy relevante. Quiero consultar a los miembros de la comisión si tienen alguna consulta, algún complemento que consideren necesario o si pasamos a la votación de inmediato. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Señor secretario. En votación, señor presidente, el convenio OIT. Señor Osandón, senador Osandón. A favor, secretario. Senador Jorge Pizarro. Senador Pizarro. Don Jorge, senador Pizarro, por favor, en votación. ¿Cómo vota su señoría? Aló. Senador Pizarro, ¿cómo vota su señoría? Voy a votar a favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Moreira. Senador Moreira. Al parecer tiene problema de conexión. El senador me está indicando por WhatsApp que tiene problema de conexión. No puede votar. Senador Letelier, presidente. Señor secretario, voy a votar a favor. Valorar profundamente este paso, que es un paso histórico. Esto tiene que ver con el perfeccionamiento de una de las normas fundamentales de la OIT. Creo que en este último tiempo el Senado le ha dedicado tiempo a ratificar su compromiso con el trabajo de la OIT, no solamente viendo este protocolo, sino también la adecuación de nuestro código de trabajo a lo que son las normas vinculadas a los convenios de la OIT respecto a la erradicación del trabajo infantil y trabajo peligroso. Creo que este protocolo tiene un valor histórico tremendo, no solo porque está en el marco de un periodo muy importante de los 100 años de la OIT, sino también una ratificación de nuestro compromiso a los instrumentos multilaterales, más aún en este espacio tripartito tan importante. Voto a favor, señor secretario. Terminada la votación, aprobado el proyecto por 3 votos a favor, 0 en contra. Se despacha a la sala. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias a nuestros invitados. Al representante de la Cancillería, por favor, agradezco mucho al canciller. Entendemos que se tuvo que retirar. Agradecerle mucho, agradecerle la actividad y la participación que tuvo. Le ofrezco la palabra. Parece que si quiere hacer algún último comentario. Sí, muchísimas gracias, señor presidente, para valorar la votación y señalar que la Cancillería está muy conforme, digamos, con que este instrumento haya avanzado con esta celeridad y da cuenta del compromiso que tiene la Comisión con este tipo de materia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, don Humberto. Muchas gracias, don Fernando. Presidente, a usted, presidente. Le agradezco muy sinceramente. Muchas gracias y saludo al director regional.